Hola, ¿cómo andan? Pensé que iban a ser menos. Julita vino, pero no fuiste que viniste. Bueno, Leti, una sorpresa que hayan venido. Andrés ya la habíamos visto y también. Y está contenta que estés acá. Abrí, que no la había visto. Bueno, otras que además que vinieron, que también no les he saludado. Bueno, estoy súper contenta de estar acá. Estoy contenta por estar entre ustedes. Pues sí, pero habitualmente no lo hago. Eh, y bueno, ahora esta última canción le dijimos al Señor que aquí permaneceremos, mamá. Y es algo que lo dijimos, que lo cantamos. Cuando le cantamos al Señor, también estamos diciendo lo que queremos, pidiéndole. Y son cosas que se las decimos al Señor. No lo tenemos que porque sea una canción, que calarlas al aire, ¿no? Tenemos que pensarlas y bueno, si te decimos, aunque sea cantando, las que no le pueden mentir al Señor, ¿no? Así que tenemos que permanecer. Y un poquito de esto, aunque no lo crean, pero siempre sucede, ¿no? Enseñaría a todos los que es un poquito de lo que Dios me puso en el corazón para estar hablando. Y bueno, pensaba, ¿no? En la vida, en nuestra vida, en la vida de mujeres, de todos, ¿no? Pero como mujeres, lo que toca vivir, lo que me ha topado y que he visto en otras mujeres, que también han pasado por un montón de cosas, maravilla, esa, todo, porque no podemos decir que nuestra vida es como lamento todo el tiempo, ¿no? También tenemos alegría, que pues bueno, que podemos recordar. A veces recordamos y hablamos más de las cosas malas que nos pasan y no hablamos tanto de las cosas buenas, ¿no? Pero sí nos pasan. Dios ha reparado cosas lindas también para que hacemos. Y estuve pensando en estrategias para mi trámite, porque tenemos que tener estrategias para poder sobrellevar ciertas cosas de cada día. También un famosos tips. Quién sabe que tenemos un tips para cada cosa, tips para la cocina, tips para la limpieza, tips para cuántas cosas, ¿no? Y digo, ¿qué tips? Entonces dice que son tutos, son consejos, ¿no? Y que nos podemos dar unas a las otras tips, consejos de la casa, de la familia, bueno, varias cosas, pero también para la vida cotidiana, espiritual, porque no podemos, como mujeres, como cristianas, no podemos pensar en una vida secular y una vida espiritual. Nosotras somos hijas de Dios y no tenemos que tener vida secular. Nuestra vida es una vida y tiene que ser íntegra desde que estamos acá en la iglesia hasta cuando estamos delante del Señor, porque delante del Señor estamos siempre. Capaz que de otra forma, capaz que en oración, a los pies de Cristo, dice, ¿no? Yo creo que la vida tiene que ser una vida a los pies de Cristo siempre. ¿Lo hago? No. Pero esa tiene que ser nuestra meta, que nosotros tenemos que hacerlo cada día, ¿no? Que nosotros no lo tengamos que obligar, como una vez escuché como el queso, ¿no? Tiene varios caños, ¿no? No tenemos que ser así, tenemos que ser íntegras, así como somos frente a nuestros hijos, como que ser frente a los compañeros del trabajo, a los hermanos, al factor, a quien sea. Y por supuesto, el Señor sabe todas las cosas. Entonces, tenemos que ser mujeres espirituales, mujeres hijas de Dios, ¿no? Que puedan, que los demás puedan percibir. Entonces, juntos hacemos para él. ¿Qué tips, qué consejos podemos dar entre nosotras para poder llegar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, pensé en dos palabras: resistir y permanecer. Tiempo. Porque tenemos que resistir cosas. Porque tal, como yo digo, no podemos ser mujeres seculares, pero tenemos que resistir porque vivimos en el mundo que estamos. No tenemos otro mundo. Y tenemos que ser espirituales y ser iguales a todos lados, sí, pero tenemos que resistir hacia estas cosas que vivimos. Tanto las personas que no son hijas de Dios como nosotras. Todas tenemos que vivir las cosas. Entonces, no siempre nos va bien, porque somos carnales también. Solamente el Señor Jesús pudo vivir en una vida sin pecado. Nosotras pecamos, nos ensuciamos, hacemos cosas malas, pensamos cosas malas, y
y lo bueno que tenemos es porque el Señor está en nosotros. Por eso podemos pensar lo bueno, porque el Señor está con nosotros y nos hace pensar de esa forma, ¿no? Y por eso tenemos que resistir eso que nos bombardea, eso que inclusive vivimos. Y eso uno dice, ay, sí, porque vivimos, los jóvenes están tentados a pecar. Las personas grandes también son personas que tenemos tentaciones, capaz que no en índole sexual, con él, porque puede ser también, pero ciertas cosas, ¿no? Que podemos caer en el chisme, en la murmuración, en tantas cosas, o mismo hacernos la película, ¿no? Porque me dijeron, porque escuché, porque papá que pensó, porque todas esas cosas nos ensucian la mente, ¿verdad? Entonces no hay edad para pecar. Podemos ser pecadores jóvenes o pecadores viejos, o sea, no hay otra, ¿no? Entonces, pero sí podemos resistir a eso, podemos resistir para permanecer santos delante del Señor. Tenemos que, ese es nuestro objetivo, de ser personas que puedan agradar a Dios. Ese es nuestro objetivo, que lo hagamos. Entonces, pensé en un pasaje, ¿quién resistió? ¿No? Pensaba de quién resistió, el Señor Jesús, de nuestra emoción. Pero ¿qué diario? El Señor Jesús no. O sea, es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Pero alguien que hubiera sido pecador como nosotros. Entonces, me acordé de Daniel, que puedo buscar ahí en Daniel. Después ahorita que voy a pedir ayuda para que leas un salmo con tu voz fuerte y que tenés mucha expresión. Pero más adelante voy a leer el Salmo 44, Tauri, que después te digo entonces. Pero para que no te haga redecer, porque mira. Daniel 1. En el versículo 3 vamos a leer, y dice, y dijo el rey, capaz que voy a agarrar el celular, porque lo voy a leer. Acá no está, o están ellos delante, capaz que en el público, no sé. Si no, sale, si no, los que están ahí, asiento, como te fijas cuál es. Bueno, perdón. Pero por ahí como mancame dia, tanto se te famiglia, no se cambia come corriere se dalle macchine si vedono la provincia al detalle. Bueno, Daniel 1, el versículo 3, dice, luego el rey ordenó a Fenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Se le dijo, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, te dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir el embarazo real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y esto me hizo pensar, ¿no? Cómo el Señor también eligió a personas, el Rey de Reyes eligió a sus hijos, ¿no? Y nos eligió a nosotras, con diferentes capacidades, con diferentes formas de ser, con diferentes trasfondo social o trasfondo de crianza, diferentes crianzas, diferentes cosas, porque eligió. No fue que dijo, elija las que más juegan en una cultura muy bien o lo que sea. No, ella nos eligió a pesar de todo como somos, ¿no? Pero es el Rey de Reyes. Y bueno, le dijo el rey que les enseñara. Y yo me imaginaba, ¿no? Que nosotras como el Señor nos tiene que enseñar en nuestra vida, ¿no? Y dice en el versículo 5 que el rey asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años
y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael, Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesar, a Azarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y el Señor nos eligió para que no nos contaminemos, que ya Él nos transformó y somos sus hijos, ¿no? Y Él no quiere que nos contaminemos, al contrario, quiere que saquemos todo aquello que está mal en nuestras vidas, porque Él sabe que somos pecadoras, que Él sabe cómo transformarnos, nos pone las cosas que realmente necesitamos consumir. Necesitamos consumir de la palabra, de la oración, de estar a sus pies. Todo eso el Señor puede hacer, y nos seleccionó a nosotros y nos selecciona a alguien que puede transformarnos por medio del Espíritu Santo. Él tiene esos cuidados específicos para nosotras. Dice en el versículo 9: ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero él respondió: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebían este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará bastardario. Entonces, en el versículo 11, Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébalos durante 10 días por dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestros aspectos con otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y lo puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados por la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos, y el vino que se atiene al demás. A estos 4 jóvenes Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de la instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey, Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey lo consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. El Señor nos da capacidad para entender. Yo he visto en todo este tiempo que he sido cristiana y que he servido al Señor, muchas personas que vos decís no tienen capacidad para entender, y lo espiritual sí lo entendía. Dios hace cosas que nosotros no comprendemos porque tenemos la mente tan finita que no entendemos, pero sí el espíritu va al otro carril, pero el otro carril es el de la mente, del intelecto. Entonces Dios sabe todas las cosas y sabe cómo ir moldeándonos. Él sabe que cómo somos cada una de nosotras y nos eligió para poder resistir, permanecer y ser de bendición a otros y llegar hasta su presencia y verlos ahí. Y bueno, ahí veremos lo que el Señor va a decir de nosotras, ¿no? Si realmente permanecimos, si Dios puede decir, la verdad que sos una sierva que puedo quedarle contento por lo que has hecho, ¿no? Pero bueno, eso está en cada una. En mí, ¿no? A veces fallo. Y no siempre estoy bien, ni siempre estoy bien con el Señor. Pero lo bueno es que Él lo sabe. Él sabe mi corazón. Él sabe lo que hay en mí.
Y pensaba, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? La vida es una escuela. Esa escuela que el Señor nos pone para que podamos lograr capacitarnos y bueno, poder llegar a la meta, ¿no? Esta escuela que nos puso el Señor nos va capacitando y tenemos valeriterias para poder pasar. Debemos permanecer para seguir pasando por todas estas materias. Podemos poner un montón de materias, por ejemplo, la familia, ahí tenemos esa materia de cómo sobrellevar y en nuestra misma familia te dice, ¿no? O estás así, estás asá, no, la verdad que no parece que sos un cristiano, después a veces te pueden decir, no parece que como un cristiano, la verdad que no, porque te juzgas. En el trabajo, en los amigos, en los estudios, en la iglesia, en el matrimonio, con los conocidos, frente a las redes sociales, porque la verdad que estamos mucho tiempo en las redes sociales y ahí también nos pueden ver cómo son, por lo que ponemos, por lo que no ponemos, por lo que nosotros mismos, Dios sabe, ¿no? Pero nosotros mismos vemos lo que nos sale habitualmente es porque lo que nos interesa. Cuando vos decís, ay, ¿por qué me sale esto? No sé, porque capaz que estuviste consultando algo que no está tan bien. A veces se sale para que pueda ver si consumís, ¿no? Pero la verdad que las redes sociales juegan en este momento una materia, una asignatura que a veces la podemos tener pendiente, porque a veces estamos tanto tiempo que podemos brillar. Somos súper activas, ¿no? En esa materia de las redes. Cuando estamos solos, ¿no? Como decía, a veces estamos solos y en nuestra cabeza maquina, ¿no? Maquina, da vuelta, y a veces no se da vuelta de que están en el mismo pensamiento siempre. ¿Por qué estamos en el mismo pensamiento? Y ese pensamiento que te perturba, que te bajonea y seguís pensando. Y cuando pensás en el futuro, pero no el futuro de metas, de programar cosas para hacer. Cuando pensás, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi sobrino, con mi nieto? ¿No? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Voy a conseguir novio? El Señor tiene todas las cosas programadas, pero cuando pensamos tanto y eso nos perturba, entra la ansiedad a jugar una mala pasada en nuestra vida, ¿no? en nuestro momento, en nuestro pensamiento, ¿no? Y eso se lo tenemos que dar al Señor una y otra vez. A veces no podemos, a veces caemos y necesitamos que nos ayuden. Podemos hablar con una mano, hablar con nuestro esposo, si te puede hablar con él y quite estas cosas que a veces nos hacen caer, que los ponen ansiosos, ¿no? Los hombres tienen una buena carácter, que son muy así muy directos, ¿no? Y a veces nosotros damos tanta vuelta y a veces te hablas y le decís talloso y te lo aclaran en un minuto, ¿no? No siempre, pero pasa. A mí me pasa, en eso la verdad que me lleva ese cable a tierra muchas veces, ¿no? A veces soy yo, a veces es él, ¿no? Porque no son tan tremendistas, por decirlo de alguna forma. A veces somos muy tremendistas. Hacemos todo un lío y bueno, es simple las cosas, ¿no? Son más simples, pero nuestra cabeza a veces que nos fue una mala pasada. Y bueno, qué mejor que esto para ordenarnos un pensamiento, ¿no? El Señor es el que puede ordenarnos. Y vamos al libro de Santiago. No, capaz que primero vamos a leer el Salmo 44. En el micro, pero más que sea pasar y quede en el micro. Sí, No se ve y no se escucha. Sí, abrí, pásate nomás. Es todo el Salmo, quiero que leas. Para que veamos que no todo está, le podemos pintar color de rosa todas las cosas, ¿no? Hola, asistente. Oh, bien.
Yo quiero verlo. Avi, ponete ahí, porque si no, no se ve en la transmisión. Es por las personas que están mirando, ¿no? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón y se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a desapleno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos mata cada día. Somos contados como ovejas para el ganadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y que olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Porque uno piensa, ¿cómo hizo tal familia o tal hermana que le sé tan bien, hizo esto, el Señor hizo esto con ella, le dio tal cosa, siempre se le ve victoriosa, un montón de cosas, ¿no? que uno puede pensar, ¿no? Y al pensar de eso, ¿y a mí qué pasó conmigo? Se olvidó el Señor de mí, pero yo soy una hija de Él también. ¿Qué pasó que a mí me pasa esto o aquello? ¿Cuántas veces pensamos, ¿y a mí no me toca? ¿No me toca a mí que tenga que ser bendecida? ¿Cuántas veces? A mí me pasó. Y yo decía, Señor, yo creo en vos sabés que sé que haces las cosas más grandes, podés hacer de todo, podés poner una cosa en el otro lugar y yo no me voy a asombrar porque sos vos, Dios. ¿Y qué pasa? ¿A mí no me toca? Pero, porque a todas nos pasa esto, como le pasaba a esa nieta. Sabía que el Señor podía todo, pero le estaba pasando eso en ese momento. Y lo podemos entender, porque tantas veces, tantas aflicciones tenemos, tantas que nos... ¿Por qué me tocó esto a mí? Dios sabe todas las cosas. Él es soberano y tenemos a Dios que a pesar de que nosotros somos tan débiles y tan de poca fe, el Señor es nuestro Padre, el Señor está, y eso es lo que nos tenemos que gozar, que el Señor está, que nosotros podemos poner un Dios que puede todas las cosas, no sé cuándo, hoy, mañana, o capaz que cuando estemos muertas, pero el Señor es uno y el Señor es nuestro Dios y el soberano de todas las cosas. No hay Dios fuera de Él. Y no importa lo que nos pase, qué gozo es de estar en su presencia, qué gozo de estar a sus pies, qué gozo de que tenemos un Dios que te respalda,
que saber que está ahí. Eso es indudablemente invaluable. No hay otra cosa que podemos tener más grande que nuestro Dios, pero sí podemos sentirnos muy mal, sentirnos tan solas muchas veces, como que Dios nos escucha, pero qué bueno que tenemos un salmo que dice, que ese salmista dice, yo planté altas. Yo también lo sé por Noé. Quería mostrar las dos caras, que no es solamente todo color de rosa, ni todo es tan fácil de entender y de procesar y de tragar, ¿no? Pero la palabra aquí en todo, lo bueno, lo malo, de la taza en lo que han pasado cosas buenas, cosas malas, cosas que no podemos identificar también, ¿no? Hay una película que tiene una frase que dice retroceder nunca, venirse jamás. Y siempre la tengo, que es algo que no tengo mal que presente. Después hay otro que Bonaparte dice, la victoria pertenece al más perseverante. No es el que tiene más poder, es el más perseverante. El que más persevera, ese va a tener la victoria. Y la perseverancia es estar cerca del Señor. Y ahí anduvo un poquito cerca Mónica hoy con un versículo del Salmo, por el Salmo 34, el cuerno. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Sí, tenemos muchos temores. Dios sabe que tenemos muchos temores, pero lo que dice, ¿no? Acá yo todavía, cuando lo leímos, decían el Salmo 34, 4, en la NTV me gusta mucho como dice, busqué, dice, ¿no? Y a veces oré al Señor, busqué, y ahí se oré al Señor, ¿no? Pero buscar también implica inclinarse al Señor, no solamente orar, sino buscar del Señor en su palabra, ¿no? Así que son varias cosas que podemos hacer, buscarle al Señor y de esa forma, alabándole. Muchas veces nos habla que con alabanza puede limpiar nuestro corazón del dolor con la alabanza. Y también tenemos unos versículos ahí en Santiago. Santiago 1, los versículos del 19, vamos a leer, porque tenemos que ser hacedoras de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esos son tips y consejos para hacer cada día, ¿no? Dice, por esto mis hermanos, mis amados hermanos, ahí podemos, por esto, mis amadas hermanas, toda mujer sea pronta para oír, tarda para hablar, tarda para irarse. Cosa difícil, a veces contamos de nos va, es difícil, ¿no? Que podamos frenar, pero el Señor da esa capacidad así acá porque podemos hacerlo. Porque la ira del hombre, de la mujer, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero sed hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras. O sea, que lo que escuchamos del Señor, no solamente lo escuchemos, sino que lo hagamos. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pues muy cómodo, que fuera una mesa. Se me queda.
Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no restena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, que se visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántas cosas que si nos pusiéramos en mente a hacer, dejaríamos de hacer otras? Porque lo digo por mí misma primero, ¿no? Hay cosas que no hago, que podría hacer y no las hago. Y en ese tiempo que estoy haciendo eso, dejo de hacer aquello que realmente no me sirve de nada. Después dice en el Salmo 1, el versículo 2, dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Los que siguen el concepto, dice, vamos a hablar de versículo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y muchas veces eso que no hacemos, que entramos en ansiedad, como dice en Mateo, la estoy paseando un poco, ¿no? Pero bueno, es la forma también de poder leer la palabra y entre todas poder destacar cosas que podamos aconsejarnos unas a las otras. Yo les pido a hermanos que, yo creo que ya lo he hecho, pero siempre lo pido, que ustedes cuando puedan darme un consejo me lo den, y no lo digo porque esté acá adelante, y no importa si sos grande, si sos chica. ¿Abril está por ahí? Sí, Abril. Una vez Abril dijo en una reunión de jóvenes que estuvieran orando, creo que fue que dijo, por las madres y los padres de aquellos que los hijos no están viniendo a la iglesia, que son apartados. Y yo le di las gracias a Abril en ese momento. Capaz que para ella no fue gran cosa, pero para mí sí. Para mí fue algo que digo, qué lindo que alguien se preocupe por eso. Yo sé que muchas hermanas y hermanos lo hacen, pero que lo diga está bueno. Ella no me lo dijo a mí, lo dijo y lo ve de otras hermanas y hermanos, ¿no? Y qué importante, porque ustedes capaz que no se dan cuenta, pero a uno que pasan los años creo que le sigue viendo, ¿no? Que no esté. Bueno, vamos a leer Mateo 6. ...25 al 24. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No bailéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los días de los campos, como crece, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba de campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así nos hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comemos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No se pongan ansiosas, porque el día de mañana traerá
ese problema, ¿verdad? Basta cada día su propio mal. Cada día tenemos que vivir cada día después de casa. Tenemos que pensar en el día después, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué tengo que tener? Yo qué sé, cosas así. Pero no podemos preocuparnos por lo que vendrá después, porque no sabemos, no sabemos. Podemos programar tanto y después te sale todo al revés. Bueno, pero Dios sabe, ¿no? Todas las cosas y por eso tenemos que descansar en Él. Y en este es, dije 6:25 al 34 y un poquito antes, en el versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, donde el Señor va y nos está preparando el lugar, ¿verdad? Ahí es donde el Señor está preparando el lugar para nosotras, así que no podemos poner nuestra mirada acá en la tierra, en las cosas de la tierra. Sí, tenemos que trabajar, mantenernos, estudiar, en fin, todas esas cosas, pero nuestro objetivo es alabar, glorificar y agradar a nuestro Señor, que eso es lo que no se corrompe. Todas esas cosas no se corrompen. Lo que hagamos acá en la tierra, eso va a dejar de existir. Todas esas cosas que hagamos materiales no cuenta para nada. Y quiero leer un último pasaje, Filipenses 4:4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esos momentos de ansiedad y que nos jugamos una mala pasada a nuestra cabeza, podemos leer este texto, ¿no? A mí me ha ayudado un montón este texto, porque como que te centra, ¿no? Te centra y en lo que tenemos que pensar, en lo que tenemos que poner nuestra mirada y nuestros pensamientos, que sean en el Señor siempre, que estemos a sus pies y que permanezcamos a sus pies, que es el mejor lugar. El mejor lugar es estar en la presencia del Señor. Creo que es un buen ejercicio ese estar a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por cada una de mis hermanas que están en este lugar, Señor. Gracias porque tú has tenido el bien de traernos hasta aquí, Señor. Gracias por poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque puedes enseñarnos por medio de ella. Gracias porque hemos tenido ejemplos de personas que han pasado tan mal, pero también de las personas que pasaron momentos buenos y por las que han aprendido y nos transmitieron a través de la palabra. Te pido, Señor, que tú obres de una forma especial en todas las hermanas aquí para que ellas puedan recibir de ti lo que tú quieras enseñarles, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás presente, gracias porque tú estás entre nosotras. Y bueno, Padre, también queremos pedirte por aquellas hermanas que no están hoy, que no pudieron venir, por aquellas que están en la campaña, Señor, para que tú les bendigas, les des fuerza, Señor, y puedan estar trabajando, sirviendo allí para ti. Gracias por todos los que están en la campaña en este momento, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor, gracias por sus vidas y te pido por aquellas personas que puedan recibir de tu palabra en el día de hoy, en la reunión central, que puedan recibirte, Señor, que puedan recibir al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y puedan tener una vida victoriosa también al tenerte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque estás, Señor, porque no seríamos nada si no te tuviéramos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.